A lo largo de la historia de México, las iglesias han sido consideradas refugios sagrados, lugares donde el miedo debería desaparecer al cruzar la puerta. Sin embargo, existen testimonios, archivos y relatos que contradicen esa idea. En distintos puntos del país, personas aseguran haber presenciado apariciones inexplicables dentro de iglesias, algunas durante misas, otras en completa soledad. Lo más inquietante no es lo que vieron, sino que muchos de esos casos quedaron registrados de alguna forma y jamás tuvieron una explicación oficial. Sacerdotes, sacristanes, monjas y fieles comunes han descrito figuras humanas que no deberían estar ahí. Sombras frente al altar, rostros reflejados en vitrales, voces que responden cuando no hay nadie más. En varios casos, los testigos abandonaron la iglesia convencidos de que algo había sido perturbado. En otros, regresaron una y otra vez, como si aquello que se manifestaba los llamara. Y lo más extraño es que las versiones coinciden, incluso entre personas que jamás se conocieron. Algunas de estas apariciones ocurrieron en templos centenarios, construidos sobre antiguos pueblos o cementerios. Otras en iglesias modernas, sin un pasado oscuro aparente. Aún así, el patrón se repite. La manifestación surge en silencio. Se deja ver solo unos segundos y desaparece sin dejar rastro físico. Pero deja algo peor. Una sensación persistente de que ese lugar ya no es el mismo. En muchos de estos casos, los registros nunca llegaron a los medios. Permanecieron en archivos parroquiales, informes internos o simplemente en la memoria de quienes estuvieron ahí. Algunos testigos guardaron silencio durante años por miedo a ser ridiculizados. Otros hablaron y luego se retractaron, no porque mintieran, sino porque lo que vieron los superó. Hoy, reunimos 7 apariciones documentadas en iglesias de México. Casos distintos, en lugares distintos, con personas distintas, pero unidos por un mismo detalle. Ocurrieron donde, en teoría, nada así debería pasar. Y después de conocerlos, quizá entiendas por qué hay iglesias que incluso de día nunca vuelven a sentirse completamente en paz. Los casos que estás a punto de escuchar no provienen de una sola región ni de una misma época. Ocurrieron en distintos estados de México, en iglesias activas, visitadas diariamente por fieles que jamás imaginaron presenciar algo fuera de lo normal. Algunas de estas historias comenzaron como simples rumores locales, pero con el tiempo se transformaron en relatos persistentes, imposibles de borrar, incluso para quienes intentaron olvidarlos. En Secretos del Altar, no buscamos provocar miedo sin sentido. Aquí recopilamos testimonios, registros y narraciones que han sobrevivido al paso del tiempo, ya sea porque alguien los documentó o porque quienes los vivieron nunca pudieron librarse de ellos. Cada caso que escucharás fue contado por personas reales, en contextos reales, dentro de lugares que muchos consideran intocables. Pero antes de continuar, detente un segundo y revisa algo importante. Si aún no estás suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. De esa manera, no te perderás ninguno de los próximos casos que iremos revelando, porque algunas de estas historias no solo ocurrieron una vez, y no siempre permanecen en el pasado. Además, me gustaría saber algo. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Muchos de los relatos que llegan a este canal provienen justamente de personas que, al escuchar historias similares, deciden finalmente contar lo que vivieron. Tal vez sin saberlo, estés más cerca de estos casos de lo que imaginas. Ahora sí, apaga las luces si lo necesitas. Escucha con atención y acompáñanos en este recorrido por 7 apariciones documentadas en iglesias de México. Relatos que ocurrieron en silencio, frente a altares y pasillos sagrados, y que dejaron una huella imposible de borrar. Capítulo 1. La figura frente al altar de San Miguel. La iglesia de San Miguel Arcángel, ubicada en un pequeño poblado de Guanajuato, es conocida por su arquitectura sobria y su silencio constante. Durante años, nada fuera de lo común había sido reportado allí, hasta que en noviembre de 2009, Eduardo Ramírez, sacristán del templo desde hacía más de una década, vivió algo que cambiaría su relación con ese lugar para siempre. Eduardo acostumbraba llegar antes del amanecer para preparar la iglesia antes de la primera misa. Aquella mañana, alrededor de las 5, notó que una de las velas del altar principal estaba encendida. Le pareció extraño.
ya que la noche anterior él mismo se había asegurado de apagar todas. Pensó que quizá había cometido un error, hasta que vio a alguien de pie frente al altar. La figura parecía humana, de estatura promedio, completamente inmóvil. Estaba de espaldas, observando el retablo, con las manos juntas como si estuviera rezando. Eduardo carraspeó para anunciar su presencia, pero la figura no reaccionó. Al acercarse unos pasos más, notó algo inquietante. No escuchaba ningún sonido, ni siquiera el roce de la ropa contra el suelo. Cuando finalmente habló, preguntando si necesitaba ayuda, la figura comenzó a desvanecerse lentamente. No caminó, no giró, no respondió. Simplemente perdió definición, como si la luz del altar la atravesara. Eduardo cayó de rodillas, incapaz de moverse, mientras la vela frente al altar se apagaba por sí sola. Minutos después, cuando logró levantarse, revisó toda la iglesia. No había nadie. Las puertas seguían cerradas con llave. Aterrorizado, decidió informar al párroco, el padre Julián Ortega, quien inicialmente creyó que se trataba de cansancio o sugestión. Sin embargo, el rostro de Eduardo, pálido y sudoroso, no parecía el de alguien exagerando. Lo que dio peso al relato ocurrió días después. Al revisar un antiguo archivo parroquial, el padre Julián encontró un registro de 1923 que mencionaba a un hombre desconocido hallado sin vida frente al altar, en posición de oración, tras una madrugada lluviosa. El documento no detallaba la causa de muerte, solo que su identidad nunca fue confirmada. La descripción física del fallecido coincidía inquietantemente con lo que Eduardo había visto. La misma estatura, la misma postura, incluso la ubicación exacta frente al altar. A partir de ese momento, ambos comenzaron a prestar más atención a pequeños detalles dentro de la iglesia. En al menos 3 ocasiones más, Eduardo aseguró sentir una presencia cuando estaba solo. No volvió a ver la figura con claridad, pero escuchó pasos suaves acercándose al altar y percibió un frío repentino que desaparecía al encender las luces. El padre Julián decidió no hacer público el caso. Temía provocar pánico en la comunidad. Sin embargo, dejó constancia escrita del testimonio y del archivo antiguo, sellándolo dentro de los registros internos de la parroquia. Para él, aquello no era una amenaza, sino algo que pedía ser recordado. Eduardo renunció meses después. Jamás volvió a entrar a la iglesia de San Miguel antes del amanecer. Según sus propias palabras, hay oraciones que no terminan cuando la misa acaba. Y desde entonces, nadie volvió a encender velas en ese altar sin sentir que alguien más estaba observando. Capítulo 2. La mujer del confesionario en Puebla. En el centro histórico de Puebla se encuentra la iglesia de Santa María de los Ángeles, un templo frecuentado diariamente por decenas de personas. En 2014, María Fernanda Cruz, voluntaria de apoyo parroquial, comenzó a cubrir turnos vespertinos ayudando en la limpieza y organización del lugar. Nada en su rutina parecía fuera de lo normal, hasta que empezó a notar que uno de los confesionarios nunca permanecía vacío. María Fernanda aseguraba que, incluso cuando la iglesia estaba prácticamente desierta, escuchaba movimientos suaves dentro del confesionario del lado izquierdo. Pensó que se trataba de algún fiel rezando en silencio. Sin embargo, cada vez que se acercaba para avisar que el templo estaba por cerrar, el interior aparecía vacío. Una tarde de octubre, alrededor de las 6, decidió comprobarlo con más atención. Al pasar frente al confesionario, vio claramente a una mujer sentada en el interior. Vestía de negro, con un velo cubriéndole parcialmente el rostro. Estaba inclinada hacia adelante, como si hablara en voz baja. María Fernanda asumió que el sacerdote aún estaba escuchando confesiones. Lo extraño fue que ese día no había ningún sacerdote en la iglesia. Ella misma había cerrado la sacristía minutos antes. Aún así, volvió a mirar dentro del confesionario. La mujer levantó lentamente el rostro. Su expresión era serena, pero sus ojos parecían completamente oscuros, sin reflejar la luz del interior. María Fernanda dio un paso atrás. En ese instante, el interior del confesionario quedó vacío. La puerta seguía entreabierta, sin ningún signo de que alguien hubiera salido. El silencio era absoluto. El aire se volvió frío
y la joven sintió una presión en el pecho que la obligó a sentarse en uno de los bancos. Esa misma noche, relató lo ocurrido al párroco, el padre Esteban Morales, quien escuchó con atención inusual. En lugar de descartar el testimonio, le preguntó detalles muy específicos sobre la apariencia de la mujer. Al finalizar, permaneció en silencio durante varios segundos. El padre Esteban explicó que, según registros antiguos, en 1897, una mujer acudía diariamente a confesarse en ese mismo confesionario. Se decía que buscaba absolución por algo que jamás se atrevió a decir en voz alta. Un día simplemente dejó de aparecer. Años después, se encontró un registro de su fallecimiento, dentro de la iglesia, sin causa aparente. Desde entonces, varios sacerdotes evitaron usar ese confesionario, aunque nunca se habló del motivo abiertamente. Algunos afirmaban sentir que alguien los observaba desde el interior, incluso cuando estaba cerrado. Otros aseguraban escuchar respiraciones suaves mientras rezaban. María Fernanda dejó de cubrir turnos sola. Nunca volvió a acercarse a ese confesionario. Asegura que, desde aquel día, cada vez que entra a una iglesia, busca primero los confesionarios y evita mirarlos directamente. El confesionario de Santa María de los Ángeles sigue ahí. Nadie lo ha retirado. Nadie lo usa. Y, según algunos feligreses, en ciertas tardes silenciosas, la puerta se mueve levemente, como si alguien desde dentro aún esperara ser escuchado. Capítulo 3. Las campanas que sonaron solas en Oaxaca. En un pueblo serrano de Oaxaca se levanta la iglesia de San Nicolás Tolentino, un templo pequeño, aislado y rodeado de neblina durante gran parte del año. En 2011, Héctor Salgado, maestro rural recién asignado a la zona, comenzó a documentar sucesos extraños que los habitantes consideraban normales, hasta que uno de ellos quedó registrado de manera involuntaria. Héctor vivía frente a la plaza principal, a pocos metros de la iglesia. Desde su llegada, notó que las campanas sonaban ocasionalmente de madrugada, siempre a la misma hora, 2:17 a.m. Los pobladores decían que era el viento. El problema era que las noches en que sonaban, el aire estaba completamente quieto. Intrigado, Héctor decidió grabar con su teléfono una de esas madrugadas. La noche del 14 de febrero se despertó exactamente a las 2:16, sin saber por qué. Un minuto después, las campanas comenzaron a sonar. No fue un toque completo, solo 3 golpes lentos y separados, como si alguien midiera el tiempo. Al revisar el video, notó algo que no había percibido en el momento. En la grabación, justo antes del primer campanazo, se distingue una silueta inmóvil en lo alto del campanario. No se mueve, no toca la cuerda, simplemente está ahí, y desaparece justo después del tercer sonido. A la mañana siguiente, Héctor mostró el video al sacristán del pueblo, don Evaristo López, quien lo observó sin sorpresa. Solo dijo una frase: volvieron a sonar. Luego le explicó que nadie subía al campanario desde hacía más de 20 años, porque la escalera estaba parcialmente colapsada. Para comprobarlo, subieron juntos durante el día. La cuerda de la campana estaba rota, deshilachada, sin posibilidad de uso. No había ningún mecanismo alterno. Aún así, el metal mostraba señales recientes de movimiento. El polvo acumulado había sido desplazado. Héctor decidió preguntar al párroco, el padre Martín Galindo, quien le pidió ver el video en privado. Tras observarlo varias veces, el sacerdote le solicitó que no lo compartiera con nadie más. Le explicó que, según archivos locales, en 1938, un campanero murió al caer del campanario durante una madrugada idéntica. La hora registrada, 2:17 a.m. Lo inquietante no fue la historia, sino la reacción del padre Martín. No parecía asustado, parecía resignado. Aseguró que cada cierto número de años, las campanas se recordaban solas, y luego todo volvía a la normalidad. Héctor subió el video a su computadora y lo guardó en una carpeta privada. Nunca lo publicó. Semanas después, el archivo desapareció sin explicación. No estaba borrado, simplemente dejó de existir. El teléfono donde lo grabó ya no encendió. Desde entonces, Héctor evita hablar del tema. Sigue viviendo en el pueblo, pero duerme con audífonos cada noche.
no para no escuchar las campanas, sino para no volver a despertarse un minuto antes de que suenen. Capítulo 4. Los nombres que aparecieron en el libro parroquial de Jalisco. La parroquia de San Bartolomé, Apóstol, en el sur de Jalisco, mantiene desde hace décadas un libro donde se registran bautismos, confirmaciones y defunciones. En 2017, Claudia Mesa, secretaria parroquial desde hacía 6 años, fue la encargada de revisar y digitalizar esos archivos antiguos. Lo que encontró no tenía relación con visiones ni figuras, sino con algo escrito. Al revisar un libro correspondiente a los años 1940 a 1955, Claudia notó que varias páginas presentaban nombres añadidos con una tinta distinta. No estaban alineados, no seguían el formato habitual y, lo más inquietante, aparecían en secciones que ya estaban cerradas. Pensó que se trataba de anotaciones posteriores hechas por error. Decidió consultar con el párroco, el padre Rogelio Hernández, quien aseguró que nadie más tenía acceso al archivo. Las llaves del gabinete estaban bajo su custodia y no se había realizado ningún registro nuevo en esos libros desde hacía décadas. Aún así, los nombres seguían apareciendo. Durante las semanas siguientes, Claudia comenzó a documentar los cambios. Fotografió páginas completas antes de cerrar el despacho. Al día siguiente, encontraba 1 o 2 nombres nuevos escritos en los márgenes, siempre con la misma caligrafía. No eran nombres al azar. Incluían fecha completa y, en algunos casos, una breve nota como presente o confirmado. El detalle que rompió cualquier intento de explicación ocurrió cuando uno de esos nombres coincidió con el de una mujer que había fallecido esa misma noche en el pueblo. Claudia reconoció el apellido porque había sido vecina suya. La anotación apareció horas después del deceso, en un libro cerrado y sellado. El padre Rogelio decidió involucrar al obispado. Un representante acudió para revisar los documentos y entrevistar al personal. Tras revisar las fotografías y comparar la tinta, determinó que no correspondía a ningún bolígrafo moderno ni a los utilizados en la parroquia. No ofreció una explicación, solo solicitó que los libros fueran retirados. Los archivos fueron trasladados a una sede diocesana. Sin embargo, días después, Claudia recibió una llamada. Le preguntaron si había vuelto a escribir en alguno de los libros antes de entregarlos. Ella negó rotundamente. El motivo de la llamada fue inquietante. Un nuevo nombre había aparecido durante el traslado. La anotación no coincidía con ningún registro oficial de defunción. Era el nombre de un hombre joven, sin fecha conocida. 3 semanas después, ese mismo nombre apareció en el periódico local, en la sección de fallecimientos, tras un accidente en carretera. El obispado cerró el caso sin hacerlo público. Los libros no regresaron a la parroquia. En su lugar, se implementó un sistema digital y se ordenó destruir cualquier copia física restante. A Claudia le pidieron firmar un acuerdo de confidencialidad. Ella aceptó, pero renunció poco después. Según contó a una persona cercana, no le aterraba que los nombres aparecieran, sino que, al revisar una de las últimas fotografías, creyó reconocer el suyo escrito tenuemente, como si aún no hubiera terminado de formarse. Capítulo 5. La interrupción durante la misa de domingo en Veracruz. El 22 de agosto de 2019, la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en un municipio costero de Veracruz, celebraba la misa dominical de las 11 de la mañana. El templo estaba lleno. Familias completas, niños, adultos mayores, turistas ocasionales. No era una ceremonia especial, ni una fecha religiosa relevante. Precisamente por eso, lo que ocurrió resultó imposible de justificar. Durante la homilía, mientras el sacerdote hablaba desde el púlpito, un sonido seco interrumpió el silencio. No fue un grito, ni un golpe fuerte. Fue el sonido claro de algo pesado cayendo sobre madera. Varias personas voltearon al mismo tiempo hacia el pasillo central, cerca del altar. Ahí, frente a todos, apareció una figura humana arrodillada. No entró por ninguna puerta, simplemente estaba ahí. Vestía una túnica clara, sin detalles visibles, y mantenía la cabeza inclinada. El sacerdote se detuvo. Nadie habló. El murmullo tardó varios segundos en comenzar. Algunos pensaron que se trataba de una representación religiosa o de alguien descompensado.
Otros creyeron reconocer una silueta femenina. Lo inquietante fue que nadie vio el rostro. Cada persona describió una sensación distinta: presión en el pecho, mareo, un zumbido constante en los oídos. El momento duró menos de un minuto. La figura se incorporó lentamente, dio un solo paso hacia el altar y desapareció. No se desvaneció de forma gradual. No caminó hacia ningún lugar. Simplemente dejó de estar. El caos fue inmediato. Personas salieron corriendo. Otras se quedaron paralizadas. Varias comenzaron a llorar. La misa fue suspendida sin explicación. Nadie intentó continuarla. No hubo palabras tranquilizadoras ni cierre formal. Lo que hizo imposible negar el evento fue la cantidad de testigos. Más de 100 personas estaban presentes. Algunos grababan el interior de la iglesia antes de que ocurriera todo, aunque ningún video logró capturar el momento exacto de la aparición. Las grabaciones presentan un corte abrupto o distorsión justo en el minuto correspondiente. Horas después, comenzaron a circular versiones distintas. Algunos aseguraban que la figura no proyectaba sombra. Otros decían haber escuchado un susurro colectivo, como una oración pronunciada al revés. No hubo una versión oficial. Nadie ofreció explicaciones públicas. Durante los días siguientes, la iglesia permaneció cerrada por mantenimiento. No se celebraron misas. Cuando finalmente reabrió, el altar había sido movido ligeramente del lugar. Nadie explicó el motivo del cambio. Desde entonces, quienes estuvieron ahí coinciden en algo simple. No fue una visión individual, ni un rumor que creció con el tiempo. Fue un evento compartido. Y para muchos, la razón por la que casi nadie habla de ello hoy no es el miedo, sino la certeza de que ocurrió exactamente como lo recuerdan. Capítulo 6. El exorcismo no registrado de la iglesia de San Lucas. En 2006, en las afueras de Toluca, la iglesia de San Lucas Evangelista atravesó un periodo extraño que nunca fue comunicado oficialmente. No hubo avisos públicos ni comunicados diocesanos. Sin embargo, durante varias semanas, el templo permaneció cerrado en horarios irregulares, algo que llamó la atención de vecinos y comerciantes de la zona. Todo comenzó con Iván Muñoz, un joven de 19 años que asistía ocasionalmente a la iglesia con su familia. Según relatos posteriores de personas cercanas, Iván empezó a mostrar un comportamiento errático después de una visita nocturna al templo durante una vigilia. Dejó de dormir, evitaba lugares religiosos y reaccionaba con violencia al escuchar oraciones. Lo que llevó el caso a otro nivel fue un episodio ocurrido dentro de la iglesia. Durante una tarde cualquiera, Iván entró acompañado de 2 familiares. Testigos afirmaron que, al cruzar el umbral, cayó al suelo sin perder la conciencia. Su cuerpo se tensó de forma antinatural y comenzó a emitir sonidos guturales que no parecían humanos. Varias personas intentaron ayudarlo. No hubo gritos ni dramatismo inicial. El caos comenzó cuando Iván pronunció nombres completos de personas presentes, incluyendo detalles íntimos que nadie más conocía. Algunas de esas personas abandonaron el lugar inmediatamente. No se llamó a la policía, tampoco a una ambulancia. El templo fue desalojado en silencio. Lo que ocurrió después no figura en ningún registro público. Sin embargo, 3 vecinos aseguraron haber visto entrar esa misma noche a 4 hombres mayores, vestidos de manera formal, cargando objetos envueltos en telas oscuras. Durante horas, desde el exterior, se escucharon golpes secos, rezos superpuestos y un grito prolongado que no parecía provenir de una sola persona. Las luces de la iglesia permanecieron encendidas hasta el amanecer. Nadie entró, nadie salió. A la mañana siguiente, Iván fue visto caminando fuera del templo. No habló con nadie. No parecía desorientado, pero tenía la mirada completamente vacía. Días después, abandonó la ciudad con su familia. Nunca regresó. Semanas más tarde, trabajadores realizaron reparaciones dentro de la iglesia. El piso frente al altar fue reemplazado. Parte del mobiliario desapareció. No se explicó el motivo. El templo reabrió como si nada hubiera ocurrido. Años después, una persona que participó indirectamente en el caso filtró una breve nota interna. No hablaba de posesión. Usaba otro término: intervención extraordinaria. El documento no mencionaba resultados,
solo indicaba que el evento no debía repetirse. Hasta hoy, San Lucas Evangelista continúa en funcionamiento. No hay placas, advertencias ni referencias al episodio. Pero quienes estuvieron cerca esa noche coinciden en algo inquietante. No fue un ritual para expulsar algo, fue un intento desesperado por contenerlo. Capítulo 7. La misa que apareció en una grabación que nadie recordó. En 2018, la iglesia de San Andrés Apóstol, en el estado de Hidalgo, instaló cámaras internas como parte de un proyecto de archivo histórico. El objetivo era registrar ceremonias importantes y conservarlas para futuras generaciones. Durante meses, el sistema funcionó sin incidentes, hasta que, al revisar material antiguo, apareció una grabación que nadie recordaba haber realizado. El archivo estaba fechado un martes cualquiera, a las 6:40 de la mañana. No correspondía a ningún horario habitual de misa. En la grabación se veía el interior de la iglesia completamente iluminado, con aproximadamente 30 personas sentadas en los bancos. Todas vestían de manera sobria. Nadie parecía fuera de lugar. Lo inquietante no era la escena, sino el hecho de que no existía registro de esa misa. No había sido anunciada, no figuraba en la agenda parroquial, ni coincidía con celebraciones especiales. Ninguno de los empleados recordaba haber abierto el templo a esa hora. Al avanzar el video, se observa a un sacerdote oficiando desde el altar. Su rostro es visible, pero ninguno de los clérigos actuales ni anteriores pudo identificarlo. No era un visitante conocido. No pertenecía a ninguna diócesis cercana. Simplemente no existía. El audio del video fue lo que más desconcertó a quienes lo revisaron. Las oraciones no seguían el orden litúrgico tradicional. Algunas frases eran correctas, otras estaban ligeramente alteradas, como si alguien que conocía la misa de memoria hubiera decidido cambiar palabras clave sin explicarlo. Al ampliar la imagen, se descubrió otro detalle perturbador. Ninguna de las personas presentes parpadeaba durante toda la grabación. Permanecían inmóviles, con la mirada fija al frente. No respondían a las palabras del sacerdote, no se persignaban, no reaccionaban. Cuando la grabación llegó al final, ocurrió algo inesperado. Justo antes de que el video se cortara, varias de las personas giraron la cabeza al mismo tiempo, mirando directamente a la cámara. No sonrieron, no hicieron gestos, solo miraron, como si supieran que estaban siendo observadas. El archivo fue revisado por técnicos externos. Confirmaron que no había signos de edición ni manipulación. La fecha, la hora y los metadatos eran coherentes. El video había sido grabado por la cámara instalada en la iglesia. No había explicación técnica. La grabación fue eliminada días después por decisión administrativa. No se difundió públicamente. Sin embargo, una copia permaneció en un disco duro externo. Años más tarde, cuando alguien intentó revisarla nuevamente, el archivo estaba intacto. Pero la imagen mostraba solo los bancos vacíos, durante los mismos 48 minutos de duración. No hubo misa registrada ese día, no hubo testigos, no hubo explicación. Solo quedó una pregunta que nadie quiso formular en voz alta. Si esa ceremonia ocurrió realmente, ¿para quién fue celebrada? Después de conocer estos 7 casos, es comprensible si algo no termina de encajar. Ninguna de estas historias ocurrió en lugares abandonados o alejados de la civilización. Todas sucedieron en iglesias activas, en espacios donde la gente entra buscando paz, respuestas o consuelo. Y quizá lo más inquietante no es lo que se manifestó, sino el hecho de que, en muchos casos, nadie quiso seguir hablando de ello, como si el silencio fuera parte de la solución. Ahora, no tengo una noticia muy buena. Crear este tipo de videos no es sencillo. Cada historia requiere investigación, reconstrucción y mucho cuidado para no convertir estos relatos en simple entretenimiento vacío. La única forma de que este canal pueda seguir existiendo es alcanzando los 1000 suscriptores, porque solo así YouTube permite que el proyecto se sostenga. No es una meta simbólica, es una necesidad real. Si estos casos te parecieron interesantes, inquietantes o simplemente difíciles de olvidar, te pido algo simple: no dejes que este canal muera aquí. Suscríbete, comparte este video y permite que más personas descubran estas historias que, de otro modo, quedarían enterradas.
porque hay secretos que no desaparecen cuando se ignoran, solo esperan a ser escuchados otra vez.